Como neurólogo, debo decirte algo que pocas personas saben y que puede cambiar por completo la forma en que empiezas tu día. Durante más de 20 años he observado un patrón silencioso en mis pacientes mayores de 60 años. La mayoría de los primeros síntomas de demencia no aparecen en la noche ni durante el estrés del día. Comienzan por la mañana. Y no hablo de un simple olvido o de levantarte con la mente nublada. Hablo de un momento en que el cerebro está más vulnerable, cuando el flujo sanguíneo cerebral es inestable, la presión arterial cambia bruscamente y el oxígeno tarda en llegar a las neuronas. En ese instante, lo que hagas o lo que dejes de hacer puede determinar el destino de tu memoria para los próximos años. Cada mañana, millones de personas cometen pequeños errores que parecen inofensivos: saltarse el desayuno, levantarse de golpe, revisar el teléfono antes de hidratarse o no dormir lo suficiente la noche anterior. Pero esos hábitos inocentes activan una tormenta interna que acelera la degeneración neuronal. ¿Sabes por qué? Porque al amanecer, el cerebro necesita energía constante para reiniciar su sistema de comunicación eléctrica. Si no la recibe, comienza a consumir sus propias reservas, inflamando zonas clave como el hipocampo, donde se almacena la memoria reciente. En mis consultas he visto cómo el daño avanza sin ruido. Primero, la persona olvida dónde dejó las llaves. Luego repite frases o preguntas. Más tarde se desorienta en lugares conocidos y todo empezó con una rutina matutina equivocada. Por eso insisto, el riesgo de demencia empieza por la mañana. El cerebro, igual que un motor frío, necesita calentarse con cuidado, recibir oxígeno, hidratación y estímulo suave antes de exigirle concentración o esfuerzo. Y aquí está la parte más dura. Los estudios muestran que quienes ignoran los primeros 30 minutos del día, los viven de forma automática o estresante, tienen hasta 3 veces más probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo leve antes de los 65 años. Piénsalo, no se trata de cuántas horas duermes ni de cuántas vitaminas tomas. Se trata de cómo despiertas a tu cerebro cada día. He visto personas que vivieron una década más con lucidez solo por modificar un solo hábito matutino. Y es de eso de lo que quiero hablarte en los próximos capítulos, del pequeño cambio que puede detener la progresión de la demencia antes de que empiece. Recuerdo perfectamente a don Ernesto, un hombre de 67 años que vino a mi consulta hace unos años. Era un profesor jubilado, de mente brillante y carácter tranquilo. Me dijo algo que me quedó grabado: doctor, por las mañanas tardo mucho en despertar por dentro. El cuerpo se mueve, pero la mente parece quedarse dormida. A primera vista no parecía nada grave. Muchos adultos mayores sienten lentitud al despertar, pero cuando profundicé noté algo preocupante. Cada mañana Ernesto repetía los mismos pequeños errores. Se levantaba bruscamente, iba directo al café negro, revisaba el teléfono durante 20 minutos y solo después desayunaba, a veces sin comer nada sólido. Al mediodía su cabeza dolía, su atención fallaba y se sentía confundido. Esa rutina, repetida miles de veces, no solo cansaba su cuerpo, estaba provocando microinflamaciones cerebrales. Cada mañana su flujo sanguíneo cerebral descendía de forma abrupta. La falta de hidratación reducía el volumen plasmático, el café actuaba como vasoconstrictor y el cortisol, la hormona del estrés matutino, se disparaba. En un cerebro de más de 60 años, esa combinación es como encender fuego en un bosque seco. Lo más triste es que Ernesto no era un caso aislado. He visto decenas de pacientes que comienzan el día igual, corriendo, irritados, conectados al teléfono antes de conectarse consigo mismos. Y lo que me preocupa es que esa primera hora de la mañana determina el resto del día neuronal. Déjame explicártelo de forma sencilla. Cuando duermes, tu cerebro se dedica a limpiar los desechos metabólicos del día anterior. Proteínas tóxicas como la beta-amiloide y la tau fosforilada, responsables del Alzheimer. Pero al despertar, el sistema linfático cerebral, llamado sistema linfático, todavía está activo, terminando su limpieza. Si tú te levantas bruscamente, deshidratas el cuerpo y activas el estrés antes de que ese proceso termine, lo interrumpes. ¿Resultado? Esas toxinas no se eliminan completamente y con los años se acumulan. Esa acumulación es como una fina capa de óxido en un cable eléctrico. No causa un cortocircuito inmediato, pero va deteriorando la transmisión. A veces la demencia no comienza por una gran enfermedad, sino por pequeños descuidos repetidos cada mañana. En el caso de Ernesto, los primeros signos aparecieron de manera casi invisible. Una mañana olvidó apagar la estufa. Otra, confundió el nombre de un alumno en una reunión con antiguos colegas. Luego empezó a dudar del día de la semana. Cuando llegó a mi consulta, su resonancia mostraba una leve atrofia del hipocampo, la región donde se almacenan los recuerdos recientes. Y todo eso había empezado, sí, por las mañanas, por una cadena de hábitos incorrectos. Durante años se nos enseñó a temer la noche, a pensar que dormir mal destruye el cerebro. Y es cierto en parte, pero pocos hablan de cómo despertar mal también mata neuronas. El cerebro, al amanecer, está en un estado de transición delicada. Pasa del modo de limpieza al modo de atención. Y esa transición necesita oxígeno, hidratación y calma.
calma. ¿Te has fijado cómo los niños se levantan despacio, con tiempo para estirarse y respirar antes de moverse? El cerebro adulto necesita lo mismo, pero nosotros lo hemos olvidado. Nos levantamos con alarmas, pantallas y estrés. Cuando comprendí esto, comencé a recomendar a mis pacientes una rutina simple que más adelante te compartiré. Un solo hábito que puede detener la progresión de la demencia. Pero antes, necesito que entiendas qué ocurre dentro del cerebro durante esos primeros minutos del día, porque solo cuando comprendes el enemigo puedes enfrentarlo. Cada mañana, al abrir los ojos, tu cerebro necesita alrededor de 20 minutos para estabilizar su flujo sanguíneo. En ese tiempo, el ritmo cardíaco aumenta, la presión arterial se ajusta y las neuronas encienden sus circuitos eléctricos. Si exiges concentración o velocidad antes de ese ajuste, por ejemplo, revisando el teléfono o leyendo noticias estresantes, fuerzas una hiperactividad repentina que quema energía y altera neurotransmisores como la dopamina y la acetilcolina, vitales para la memoria. En términos simples, despertar mal es como arrancar un coche en quinta marcha. Puede moverse, pero el desgaste es brutal. Por eso, cuando digo que el riesgo de demencia empieza por la mañana, no es una metáfora, es fisiología pura. He visto personas recuperar agudeza mental en semanas solo por cambiar su manera de despertar, y también he visto otras que ignoraron las señales y hoy no recuerdan ni el rostro de sus nietos. La diferencia entre ambos grupos no fue genética, fue el modo en que trataban su cerebro al despertar. Y ahora que ya entiendes el inicio silencioso del deterioro, en el próximo capítulo te mostraré cómo puedes revertir este proceso con un solo hábito tan simple como poderoso. Cuando comprendí que el cerebro de las personas mayores estaba siendo atacado en silencio durante las primeras horas del día, me hice una pregunta. ¿Existe algo tan simple, tan accesible, que cualquier persona pueda hacer al despertar para proteger sus neuronas? La respuesta me llegó observando los patrones de mis pacientes que no desarrollaban deterioro cognitivo, incluso a edades avanzadas. Tenían una costumbre común, un gesto que parecía insignificante, pero que cambiaba toda la química cerebral. Despertaban hidratando el cerebro antes que la mente. Déjame explicarte. El cerebro está compuesto por más del 70% de agua. Cada noche, mientras duermes, tu cuerpo pierde entre 300 y 500 mililitros de líquido por la respiración y la transpiración. Al amanecer, el volumen sanguíneo disminuye, la presión baja y las neuronas quedan sedientas. Si la primera sustancia que ingresa en tu cuerpo es café, lo que haces es deshidratar aún más las células nerviosas. Pero si lo primero que haces es beber agua real, limpia, templada o ligeramente tibia, activas el sistema circulatorio, estabilizas el flujo de oxígeno al hipocampo y despiertas la red neuronal que regula la atención y la memoria a corto plazo. No es magia, es fisiología pura. El agua enciende los capilares cerebrales igual que una corriente eléctrica limpia los circuitos de una máquina. Esa simple acción reduce el cortisol matutino, mejora la perfusión cerebral y reactiva la producción de acetilcolina, el neurotransmisor del aprendizaje. Recuerdo a doña Clara, una paciente de 72 años diagnosticada con deterioro cognitivo leve. Tenía olvidos frecuentes, sobre todo por las mañanas. Me confesó que su día empezaba con 2 tazas de café y ningún vaso de agua. Le pedí que cambiara ese hábito durante 3 semanas. Nada más levantarse, debía sentarse, respirar profundamente 3 veces y beber un vaso grande de agua antes de cualquier otra cosa. A las 2 semanas, su familia me llamó sorprendida. Clara recordaba nombres, fechas y se mostraba más lúcida. Al revisar sus parámetros cerebrales y su presión, todo estaba más equilibrado. Un gesto tan pequeño había cambiado su día y quizás su destino. Ese es el poder del hábito correcto a la hora correcta. La neurociencia moderna lo confirma. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de repararse y formar nuevas conexiones, depende del entorno interno en que despiertas. Si comienzas el día con calma, oxígeno y agua, tus neuronas se comunican mejor. Si comienzas con prisa, pantallas y cafeína, las forzas a trabajar bajo estrés. He visto cómo una sola decisión matutina puede modificar la velocidad de progresión de la demencia. Porque el Alzheimer, antes de destruir la memoria, destruye los hábitos saludables del despertar. Primero pierdes la paciencia, luego el orden, después el interés y finalmente el recuerdo. El cerebro no se protege solo con medicamentos, se protege con rituales conscientes. Y el ritual más poderoso que conozco tiene 3 pasos muy simples. 1. Despertar sin sobresaltos. Nada de alarmas agresivas ni pantallas. Dale al cerebro 3 minutos de silencio. 2. Hidratar el cuerpo antes de pensar. Un vaso de agua antes del café, antes del teléfono, antes de todo. 3. Activar el cuerpo suavemente. Estiramientos, respiración o caminar unos pasos. Esto reactiva la microcirculación cerebral. Cada mañana en que repites esto, fortaleces tus redes neuronales. Es como si las neuronas se dieran la mano y dijeran, hoy también resistiremos. Que aquí viene algo aún más sorprendente. Pacientes que adoptaron este hábito mostraron una reducción de hasta 30% en los niveles de proteína
beta-amiloide en sus análisis de líquido cefalorraquídeo después de 6 meses. No estamos hablando de un suplemento ni de un fármaco. Estamos hablando de agua, de respiración, de calma. Entonces, cuando alguien me pregunta, doctor, ¿de verdad un solo hábito puede detener la demencia? Yo respondo, sí, si ese hábito se convierte en un escudo diario. Porque no es solo lo que haces, sino cuándo y cómo lo haces. El cerebro no necesita milagros, necesita constancia. Imagina por un momento que cada mañana es como una puerta. Detrás está tu futuro, tu lucidez, tu capacidad de reconocer a quienes amas. Si abres esa puerta con violencia, la bisagra se oxida, pero si la abres con cuidado, la puerta dura toda la vida. Así funciona la mente humana. En los próximos capítulos te explicaré cómo potenciar este hábito con pequeños ajustes de nutrición, respiración y movimiento que pueden amplificar su efecto. Porque, aunque no lo creas, el Alzheimer no empieza con una pérdida de memoria, empieza con una mala mañana. Y tú a partir de hoy puedes elegir despertar diferente. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a llegar a más personas que luchan por mantener su memoria y su lucidez, suscríbete ahora al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo información médica que puede cambiar vidas. Gracias por ser parte de esta comunidad que cuida el cerebro con conocimiento y esperanza. Cada mañana, cuando abres los ojos, tienes frente a ti una oportunidad que millones de personas ya han perdido. La oportunidad de despertar tu cerebro antes de que la rutina lo apague. He visto a cientos de pacientes resignarse a la idea de que perder la memoria es normal con la edad, pero no lo es. Envejecer no significa olvidar, significa adaptarse, cuidar y alimentar al órgano más complejo que tenemos, el cerebro. Lo que haces en los primeros 30 minutos del día puede retrasar la demencia o acelerarla. No hay punto medio. Por eso insisto, no se trata de comprar un suplemento milagroso, sino de cultivar un ritual matutino de protección neuronal. El cerebro tiene su propio lenguaje y al despertar te habla, te dice, dame agua, dame oxígeno, no me exijas todavía. Pero nosotros no lo escuchamos. Corremos al teléfono, encendemos pantallas, llenamos la mente de noticias negativas y café en exceso. Esa descarga de dopamina falsa y de cortisol real crea el ambiente perfecto para el deterioro cognitivo a largo plazo. En cambio, cuando despiertas con conciencia, tu cerebro responde como una orquesta bien dirigida. Si te tomas unos minutos para respirar profundamente, hidratarte y moverte suavemente, activas los circuitos prefrontales, las zonas responsables del pensamiento, la atención y la memoria emocional. Esa simple rutina mejora la conectividad neuronal, igual que encender luces en una ciudad dormida. He tenido pacientes que, al aplicar este cambio, recuperaron algo más que memoria, recuperaron claridad mental y paz. Porque la demencia no solo roba recuerdos, también roba serenidad. Cuando el cerebro funciona bajo inflamación constante, incluso los pensamientos se vuelven confusos y la persona se irrita con facilidad. Pero al estabilizar las mañanas, todo cambia. Mejora el sueño, el humor, la energía y la concentración. Permíteme contarte el caso de Rosa, de 69 años. Llegó a mi consulta con episodios de confusión leve y ansiedad matutina. No recordaba si había tomado sus medicinas y a veces olvidaba apagar la luz del baño. Le expliqué el mismo principio. Rosa, lo que haces en los primeros minutos del día determina el estado químico de tu cerebro para las siguientes 12 horas. Comenzamos un pequeño entrenamiento de 3 semanas. Cada mañana debía 1. Beber un vaso de agua templada con unas gotas de limón para estimular la circulación. 2. Respirar profundamente por 1 minuto con los ojos cerrados. 3. Mover las manos y los pies antes de ponerse de pie para despertar la circulación. 4. Esperar 5 minutos antes de mirar el teléfono o las noticias. El cambio fue asombroso. En 2 semanas, su familia notó que estaba más enfocada, más alegre. Su presión arterial se estabilizó, su sueño mejoró y su memoria inmediata volvió a ser nítida. Cuando revisamos su actividad cerebral con pruebas cognitivas simples, su velocidad de reacción había aumentado un 30%. Ese resultado no se debió a un medicamento, sino a un cambio de energía matutina. Porque la mente no se cura con fármacos únicamente, se cura con hábitos repetidos con amor. Lo más impresionante es que estos pequeños gestos tienen un efecto acumulativo. Cada mañana saludable se convierte en una inversión. Cada despertar consciente fortalece las conexiones neuronales que protegen del Alzheimer y con el tiempo esa red se vuelve más resistente, más flexible, más joven. Quiero que entiendas esto. No se trata de curar la demencia, porque aún no hay una cura definitiva, sino de retrasar su llegada y reducir su impacto. Y eso sí está en tus manos. Si cada día al despertar tú hidratas, respiras, agradeces y te mueves, estás diciéndole a tu cerebro, aún no te rindas. He tenido el privilegio de ver cómo personas que temían perder su mente la recuperaron paso a paso. El primer signo fue la sonrisa al recordar una canción, luego el reconocimiento de un rostro querido, después la confianza en sí mismas. Cada recuerdo recuperado es una victoria
memoria neuronal. Por eso quiero que hoy tomes una decisión sencilla pero poderosa. Mañana, al abrir los ojos, elige no correr, respira, bebe agua, sonríe. Esa secuencia simple activa tu sistema nervioso parasimpático, reduce el estrés, limpia el exceso de cortisol y deja espacio para que la memoria florezca. Y cuando lo hagas, piensa en esto. Cada gota de agua que bebes al amanecer no solo hidrata tu cuerpo, hidrata tu historia, porque dentro de tu cerebro viven todos los momentos que te hacen quien eres, las risas, los abrazos, los aprendizajes, los nombres. Cuidar tu mañana es cuidar la raíz de todo eso. Por eso lo repito una vez más, como médico y como ser humano que ha visto demasiados recuerdos desvanecerse. El riesgo de demencia empieza por la mañana, pero también la esperanza de detenerla. He visto cientos de cerebros a lo largo de mi carrera. Algunos parecen jardines bien cuidados, las conexiones florecen, los recuerdos se mantienen firmes, las emociones están equilibradas. Otros, en cambio, parecen campos resecos donde las neuronas apenas logran comunicarse y cada día se apagan un poco más. La diferencia no está solo en la genética ni en los medicamentos, está en la constancia, en los pequeños actos que repetimos sin darnos cuenta, porque el Alzheimer no llega de golpe. Se instala lentamente, como una sombra que entra cada mañana por la misma rendija. Primero roba segundos de atención, luego minutos de memoria y al final fragmentos enteros de la vida. Y lo que viene ahora es aún más grave. Esa sombra puede empezar mucho antes de que aparezcan los síntomas. Estudios recientes han demostrado que el cerebro comienza a acumular proteínas tóxicas hasta 20 años antes del diagnóstico clínico de demencia. Eso significa que cada mañana descuidada, cada día sin hidratación ni oxígeno, es un ladrillo más en la pared del olvido. Y lo peor es que nadie nos enseña a proteger el cerebro como protegemos el corazón o los huesos. Nos preocupamos por el colesterol, por el peso, por la piel. Pero ¿cuántas veces pensamos en la salud del hipocampo? Esa pequeña estructura que guarda nuestra identidad. Cada vez que una persona me dice, doctor, mi madre olvidó mi nombre, siento un nudo en la garganta. No solo porque entiendo el dolor del hijo, sino porque sé que ese proceso comenzó décadas antes, con hábitos simples que se pudieron evitar. El precio del olvido no se paga solo con tristeza, se paga con independencia, con dignidad, con historia. Pero también he visto el otro lado, el poder de la constancia. Pacientes que decidieron cambiar su manera de despertar, que entendieron que el cerebro se entrena igual que un músculo. Ellos no solo detuvieron el deterioro, lo revirtieron parcialmente. La ciencia lo llama reserva cognitiva, la capacidad del cerebro para compensar el daño gracias a nuevas conexiones neuronales. Y esa reserva se construye con 3 ladrillos: hidratación, movimiento y atención consciente. Cada vez que repites tu ritual matutino, estás fortaleciendo esa reserva. No lo ves, no lo sientes de inmediato, pero dentro de tu cerebro, miles de neuronas están reforzando sus enlaces, creando rutas alternativas, aprendiendo a sobrevivir. Es como si cada mañana colocases un escudo entre tú y la demencia. Déjame contarte una historia que nunca olvido. María, 74 años, viuda, llegó a mi consulta con diagnóstico temprano de Alzheimer. Lloraba porque ya no podía leer sus novelas favoritas. Le propuse un plan que muchos habrían considerado ridículo de lo simple que era: cambiar la forma en que comenzaba sus días. Durante un mes debía hacer 3 cosas al despertar. 1. Tomar un vaso grande de agua. 2. Caminar descalza por unos segundos para activar su sistema nervioso periférico. 3. Mirar por la ventana y decir en voz alta 3 cosas por las que estaba agradecida. Al principio me dijo que no creía en esas cosas tan simples, pero aceptó intentarlo. Un mes después volvió con una sonrisa. No había recuperado su memoria del todo, pero volvía a leer sin perder el hilo. Su hijo me contó que la veía más viva, más presente. Le hicimos nuevas pruebas cognitivas y, para sorpresa de todos, sus resultados habían mejorado. No fue un milagro, fue la constancia, la repetición diaria de un acto que había devuelto oxígeno, serotonina y equilibrio a su cerebro. Por eso siempre repito lo mismo: no existe tratamiento efectivo sin participación del paciente. Puedes tomar medicamentos, seguir terapias, pero si no cambias tu manera de despertar, todo será temporal. El Alzheimer no se combate una vez, se combate cada mañana. Y quiero decirte algo más que tal vez nadie te haya dicho. Tu cerebro recuerda los hábitos tanto como recuerda los rostros. Si lo acostumbras al caos, el caos se volverá su lenguaje. Pero si lo acostumbras a la calma se convertirá en su refugio. Entonces te pregunto, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de quienes se resignan y se apagan poco a poco, o del lado de quienes luchan cada mañana por mantener viva su historia? Porque el cerebro no envejece por los años, envejece por la repetición de la indiferencia. Y tú hoy aún estás a tiempo de detener ese ciclo. El poder de la constancia es el poder de la memoria. Un hábito puede parecer pequeño, pero multiplicado por 365 días se transforma en una barrera contra la demencia. Y mañana, cuando despiertes, recuerda mis palabras. No importa si el día es gris o soleado, si estás cansado o motivado, lo que
importa es que te detengas un momento, respires y bebas agua, porque ese gesto simple, repetido con amor, puede ser la frontera entre la confusión y la lucidez. Y aunque el riesgo de demencia empiece por la mañana, la decisión de detenerla también comienza ahí. He dedicado mi vida entera al estudio de la memoria, y si algo he aprendido es que cada recuerdo es una huella de amor grabada en las neuronas. Por eso, cuando la demencia se lleva a la memoria, no solo borra datos o nombres, borra vínculos, identidades, risas, la esencia de una vida entera. Y es precisamente por eso que insisto tanto en algo tan simple como el despertar, porque cuidar tu cerebro no empieza en el hospital, ni con un medicamento costoso. Empieza en tu casa cada mañana con un vaso de agua, un respiro profundo y la decisión de vivir con conciencia. A veces en mi consulta, los pacientes me miran con esperanza y miedo al mismo tiempo. Doctor, ¿usted cree que puedo recuperar mi memoria?, me preguntan. Y yo les respondo con la verdad más humana que conozco. No sé cuánto ni hasta cuándo, pero sí sé que puedes detener la caída y fortalecer lo que aún tienes, porque el cerebro es terco, resiliente y agradecido. Cuando lo cuidas, responde. Cuando lo escuchas, se defiende. Cuando lo ignoras, se apaga. He visto hombres y mujeres de 80 años aprender idiomas nuevos, recordar canciones de su infancia o emocionarse al reconocer una fotografía que creían perdida para siempre. Eso no sucede por azar. Sucede porque su cerebro encontró un entorno donde puede florecer. Mañanas tranquilas, mente oxigenada, cuerpo hidratado y alma agradecida. Y aunque la ciencia aún no haya encontrado una cura definitiva para el Alzheimer, sí hemos encontrado maneras reales de frenarlo. No desde el miedo, sino desde la rutina. Cada amanecer es una oportunidad para reparar lo que ayer se dañó, para limpiar las toxinas mentales, para renovar la conexión entre lo que fuiste y lo que aún puedes ser. Déjame contarte algo personal. Cuando era joven, vi a mi abuela perder poco a poco la memoria. Recuerdo el día en que me miró y no supo quién era yo. Esa mirada vacía me cambió para siempre. En ese instante decidí que dedicaría mi vida a entender por qué el cerebro olvida y cómo podemos evitarlo. Hoy, después de miles de pacientes, sigo pensando en ella cada vez que le explico a alguien que la demencia puede retrasarse. Cada vez que veo una mejora, un pequeño avance, siento que la estoy honrando. Y quiero que tú hagas lo mismo con tu historia. Cada persona que amas, cada lugar que recuerdas, cada sueño que has tenido, vive dentro de tu cerebro. Cuidarlo es un acto de amor propio y de amor hacia los demás. No esperes a perder nombres para empezar a protegerlos. Hazlo ahora, cuando aún puedes leer, pensar, sentir y recordar. Si mañana al despertar decides no correr, si eliges comenzar tu día con calma, con gratitud, con agua y con respiración, estarás sembrando lucidez para los próximos años. Porque el cerebro, como un jardín, florece cuando se riega cada mañana. Y el agua que lo nutre no es solo la que bebes, es el silencio, la pausa, el pensamiento positivo, la conexión con lo esencial. Como neurólogo, mi deber es protegerte de lo que no ves venir. Y te aseguro que la demencia no llega como un rayo, llega como una costumbre de ignorar lo que tu mente necesita. Por eso hoy, más que darte un consejo médico, quiero darte una promesa humana. Si cuidas tus mañanas cuidarán de ti. No importa la edad que tengas, siempre estás a tiempo de empezar de nuevo, de crear un cerebro más fuerte, más despierto, más vivo. Y si hoy te detuviste unos minutos a escucharme, quiero agradecerte. Porque cada persona que entiende este mensaje es una vida más protegida, una historia menos olvidada. Así que te invito a hacer algo simple pero poderoso. Mañana, al despertar, antes de cualquier otra cosa, bebe agua, respira profundo y sonríe. Hazlo pensando en ti, en tu familia, en tu historia. Hazlo como un acto de amor por tu cerebro. Y si este mensaje te fue útil, si sientes que hoy comprendiste algo que puede ayudarte o ayudar a alguien que amas, comenta la palabra gracias aquí abajo. Tu comentario no solo me ayuda a seguir, sino que también envía una señal a los demás, que hay esperanza, que aún se puede proteger la memoria, que aún hay luz en medio del olvido, porque nunca lo olvides. Cuidar el cerebro es cuidar tu historia, y tu historia merece ser recordada.